pandemia nos lleva a la fuerza al mundo de la virtualidad. El trabajo remoto, las clases virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto también significa que la contratación, la entrevista de trabajo, etcétera, se puede producir de manera virtual, a través de internet, a través de Zoom o de cualquier otro mecanismo, videollamadas o cosas así. Elisa Guzmán es directora de Trisur Consulting Group y coach de empleabilidad. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Hola, José María. Buenas tardes. Un gusto estar contigo aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué experiencia estás tomando de estas entrevistas virtuales para conseguir un puesto de trabajo? Mira, bueno, el tema de las entrevistas virtuales, de hecho, es una herramienta que se ha utilizado desde hace tiempo, en verdad, ¿no? Pero tal vez a raíz de la pandemia justamente se ha puesto en boga este tema, porque era la única forma, en realidad, la que teníamos de poder entrevistar, poder hacer un proceso de selección. El proceso de selección ya ha sido un poco virtual y con algunas herramientas de tecnología que nos han ido ayudando, pero creo que a raíz pues de este tema es que ha prestado, tiene mucho más protagonismo, y en realidad sí, los procesos ahora, si bien es cierto, ya han vuelto un poquito a la presencialidad, pero se sigue manteniendo muchas etapas de manera online o virtual, ¿no? Lo cual favorece en muchos aspectos en realidad. Bueno, tienes la vista de la persona, tienes todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, inclusive tienes un aspecto que es el decorado, porque tú estás trabajando, tú te estás presentando con un back atrás, es decir, ese tipo de cosas que es toda una puesta en escena, por llamarlo de alguna manera, una escenografía. Antes no las tomábamos en cuenta, hacíamos nuestro CV, lo rellenábamos de la mejor o peor manera posible, en algunos casos inventando calificaciones, ignorando que ahora todo se sabe, Señor Dios mío, porque justamente los sistemas de información que tenemos ahora, pues oye, ya no hay nada privado en este mundo. ¿Qué hay que tomar en cuenta para presentarme? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para presentarme ante un posible trabajo? A ver, en general hay varios aspectos que hay que considerar. Más allá de que la entrevista sea virtual o no, tenemos que estar preparados de alguna manera. Y esto viene desde, yo siempre lo digo y siempre lo comento a las personas que voy asesorando, o en general a los candidatos que tenemos en los procesos de selección, ¿no? Uno tiene que conocerse adecuadamente, ¿no? Hay todo un montón de información en cuanto al tema de autoconocimiento, porque de ahí tenemos que partir. Si nosotros no nos conocemos, no sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, cuál es nuestra propuesta de valor real, no vamos a saber vendernos a nivel profesional en una entrevista o en todas las etapas del proceso de selección, ¿no? Principalmente en la entrevista, que es donde nos exponemos más, ¿no? Porque el currículum, si bien es cierto, es importante también y tiene que tener mucha información de valor, ya es en la entrevista, en ese cara a cara que tú tienes con el evaluador, que tú ya puedes poner de manifiesto todo aquello que pusiste inicialmente en el currículum, ahora la tienes que comprobar de alguna manera, ¿no? Entonces, primero empezar por conocernos, ¿no? Luego ya ir, avanzando en el proceso de selección y lo que viene ya, lo que toca pues finalmente es la entrevista. Y en una entrevista, en realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es realmente que en base a eso que nosotros tenemos como información de nuestro perfil, saberlo plantear en la entrevista con seguridad, como tú decías, ¿no? Desde la forma en cómo nos presentamos nosotros como personas, lo que presentamos atrás de nuestro escenario, digamos, cuando estamos en la entrevista, cómo hablamos, lo que es lo verbal, lo no verbal, todo eso juega importancia al momento de participar en un proceso de selección, ahora que justamente estamos en la virtualidad, ¿no? Antes era diferente, de repente había otras cosas que tú en una entrevista presencial podías evidenciar, que ahora tienes que tratar de evidenciarlo en la entrevista virtual cuando no tienes cara a cara a la persona. Todo comunica. Por ejemplo, ¿cómo debo vestirme?
Mira, ese es un tema que se habla mucho, ¿no? Porque ahora tú sabes, ahí la gente cada vez más joven tiene ese tema de, bueno, no deberían evaluar por mi forma de vestirme, por mi presentación, sino por lo que valgo como profesional. Y es cierto, es cierto. Sin embargo, cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo, nosotros estamos siendo evaluados en toda la situación de la entrevista, ¿no? Entonces, el evidenciar también nuestro profesionalismo sin perder nuestro estilo es importante. Yo puedo ser una persona de repente que trabajo en un ambiente muy informal, donde yo me muevo, es un ambiente informal y por lo tanto normalmente me visto de manera informal, pero al estar en una entrevista de trabajo puedo mantener un poco ese estilo mío, pero de todas maneras tiene que sentirse que hay una preparación, no que le estamos dando importancia a la situación de evaluación, porque eso habla bien de nosotros, ¿no? En otros casos seguramente necesitaremos tener algún apellido un poco más formal, porque en el ambiente en el que nos movemos dentro de nuestro entorno laboral es de ese tipo. Entonces hay que ir midiendo un poco esa parte, claro, eso sin sí, siempre perder nuestro estilo, ¿no? Como yo lo digo también. Bueno, ahí hay lo que pasa es que ahora se desprecia un poco esto, ¿no? Pero una entrevista de trabajo, yo soy más antiguo evidentemente que tú, es una entrevista de trabajo, o sea, no porque sea virtual y yo esté en mi casa, te voy a dar pues una entrevista a ti, aspiro a ser gerente de no sé qué, con un BBI con hueco, pues no puedo hacer eso, lo siento mucho. O sea, hay límites. Exacto. Así es. Y hay que tener en cuenta incluso lo que tú también decías, ¿no? O sea, todo comunica. Entonces, mi forma de vestir, los ruidos que yo tenga a mi alrededor, las distracciones, también me está hablando de que yo me he preparado de alguna manera, claro, que he tomado todas las previsiones del caso para poder dar una buena imagen y por lo tanto poder comunicar realmente lo que quiero comunicar, porque si mi perro ladra o entran mis hijos o hay un montón de interferencia, obviamente no me voy a sentir cómoda y no voy a poder reflejar lo que quiero, ¿no? Pero claro, también se entiende que ahora que estamos en esta pandemia y que hay muchas personas que están dentro de su casa haciendo estas entrevistas, bueno, hay cierta flexibilidad también, porque hay que entender que no todos tenemos un ambiente privado como para poder hacer una entrevista, pero hay que tratar lo mejor posible de poder tener todas las facilidades para facilitarle al entrevistador que nos pueda conocer realmente. Claro, eso es importante, en realidad. Hay un punto importante desde hace algunos años y es esta cosa que algunos llaman las habilidades blandas. Es decir, yo puedo ser un ingeniero mecánico de primera, pero si no sé hablar, no puedo dar órdenes, estoy frito. O sea, si no tengo empatía con los trabajadores con las personas con las que yo voy a trabajar, hermano, lo siento mucho, pero no sirve, porque eres un monstruo en realidad, ¿no? Eres PhD, no sé qué, pero ¿cómo manejarnos con esto ahora? ¿Cómo presentar esto? Porque, corrígeme, a esto se le da ahora mucho más importancia que antes. Sí, es verdad. Depende mucho del tipo de puesto que estemos buscando, ¿no? De hecho, hay posiciones muy técnicas en donde se privilegia el conocimiento y la experiencia, y el conocimiento técnico, me refiero a uso de herramientas o conocimientos muy particulares del perfil específico. Pero hay otros casos en donde más bien se privilegia lo otro. No importa que no tenga tanto conocimiento técnico, pero si tiene las habilidades blandas, tiene el potencial y la predisposición para aprender, seguramente la persona va a poder desarrollarse en el puesto. Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros las personas que estamos involucradas en los procesos de selección, es que vamos haciendo ciertas preguntas, haciendo ciertas evaluaciones que nos permitan saber si la persona cuenta con esas habilidades específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué le toca a la persona que está postulando? Poner en evidencia esas habilidades, pues, cuando le hagan ciertas preguntas, que nosotros normalmente le llamamos las preguntas por competencias, ¿no? Que son las habilidades blandas justamente que queremos evaluar, ¿no? Entonces ahí vienen una serie de preguntas que siempre se evocan, pues, situaciones pasadas en donde la persona haya tenido que poner en práctica esa habilidad y nosotros vamos viendo cómo desarrolló la actividad, qué fue lo que hizo, cuáles fueron sus resultados, y no solamente en la entrevista, sino validamos con evaluaciones psicotécnicas, evaluamos con referencias laborales, para poder tener desde todos los frentes información de esa persona con respecto a sus habilidades. Entonces también le toca a la persona poder saber
de acuerdo a dónde está postulando o a dónde quiere llegar, cuáles son esas habilidades que en el camino tiene que desarrollar para poder ser empleable, pues, ¿no? ¿Qué importancia está teniendo ahora pasar un test? Yo me imagino que tienen ahora una cantidad de test realmente impresionante, porque claro, yo puedo ser perfectamente normal 364 días al año y el día 365 me descubro como un psicópata de Padre y Señor mío y agarro una metralleta y entonces viene el problema. ¿Cómo está funcionando eso? Mira, nosotros normalmente en el ambiente de selección, de todo lo que es atracción de talento, se cuenta con varias herramientas de evaluación, ¿no? De hecho, sí, hay un grupo de herramientas psicotécnicas, pruebas psicológicas, que nos sirven para poder tener una imagen más o menos clara o una idea más o menos clara de cómo es la persona justamente a nivel de sus emociones, personalidad, estilos, de comportamiento y todo esto que nos ayuda junto con todo lo demás que hemos evaluado, a poder armarnos un perfil de cada uno. Incluso hacemos reportes, plasmamos la información para que pueda eso estar de alguna manera validado, ¿no? Tiene mucha importancia porque las personas somos un conjunto de cosas, ¿no? Somos experiencias, somos conocimientos, somos habilidades blandas, pero también somos toda esa parte emocional que traemos todos a las diferentes situaciones en las que nos movemos, ¿no? Más aún en el entorno laboral, que puede pasar de todo, situaciones sumamente estresantes, claro que sí, como situaciones de mucha de emergencia, o sea, en verdad pasa de todo, y para eso también tenemos que tener esa facilidad de poder adaptarnos y responder de una manera saludable a esas situaciones, ¿no? Y también a poder relacionarnos de manera saludable con otros. Entonces, sí es sumamente importante, depende mucho de la orientación del evaluador para ver cómo va a evaluar justamente esa otra parte que es todo el aspecto emocional. Hay unos evaluadores muy orientados a la parte más de psicología clínica, entonces tienen esas herramientas pues del ojo clínico bien desarrollado. Otros que prefieren no tomar muchas pruebas psicológicas, pero hacen muchas referencias, hacen un 360 en el mercado para conocer bien a la persona, cómo se ha desarrollado en su experiencia laboral pasada, etcétera. Entonces, todo eso finalmente ayuda a que el reclutador, headhunter, etcétera, pueda tener esa mirada completa de la persona y que finalmente lo pueda tomar una decisión, ¿no? Claro. Dime una cosa, ¿es normal que me pregunten, joven, cuánto quiere ganar usted? ¿O no es tan normal eso? No, sí es normal. Es normal. Preguntan normalmente ¿cuánto ganas? Es como que una pregunta filtro inicial en un proceso de selección. Siempre necesitamos un poco saber sobre qué nos estamos moviendo. Okay. Entonces se pregunta cuánto es la remuneración actual, más o menos cómo es el paquete, y luego cuáles serían sus expectativas para un cambio o para reinsertarse, ¿no? Entonces ahí es que ya cuando una consultora de selección o un área de recursos humanos está haciendo el proceso, ya puede ir clasificando al candidato y podría aceptar la oferta que se tiene o de repente quedaría sobrecalificado para esa oferta. Ajá. ¿No? Y también tiene que verse si es que es flexible la oferta de la empresa para poder tener pues a un candidato que de repente quiera un poquito más y de repente pueden flexibilizar esa oferta, ¿no? Te lo digo, te lo pregunto un poco porque hace muchísimos años, quizás tú ni habías nacido. Yo estaba buscando chamba y entonces postulaba un puesto y me decían, no, tú estás sobrecalificado. Sí, hermano, pero ¿quién paga mi almuerzo? Bueno, yo estaba sobrecalificado, señor Dios mío. Entonces, bueno, en fin, hay muchos detalles interesantísimos, Elisa. Esto yo creo que es muy práctico, sobre todo para los jóvenes y en general toda la gente que tiene que ponerse las pilas pues para presentar un perfil adecuado, ¿no? En cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Muchas gracias, Elisa, muy amable. Perfecto, no, gracias. Hasta luego. Un gusto. Elisa Guzmán, directora de Trisur Consulting Group y coach de empleabilidad. Esto es lo que está ocurriendo, señora.